Con respecto a las enfermedades producidas por los Homicota, vamos a desarrollar lo que son los mildews. A modo de síntesis, les anticipo que en este video vamos a ver generalidades de mildew, después nos vamos a meter específicamente en Plasmopara vitícola, vamos a agregar algún otro ejemplo de mildew y vamos a finalizar con algunas imágenes de la falsa roya, roya blanca o mal de tiza para poder cerrar en una enfermedad ejemplo del género albugo. Bien, volviendo a los mildews, es una enfermedad polífaga, es decir, que afecta a numerosos cultivos, ya sea de carácter extensivo o de producción intensiva. Es producida por diferentes patógenos, que lo vamos a ver a continuación. Hay muchos géneros involucrados, pero se caracterizan por ser parásitos obligados o biotrófos, es decir, que necesitan a su huésped vivo para poder sobrevivir. Todos ellos van a ingresar de forma activa, es decir, gastando energía a través de la formación de apresorios, y para poder ingresar necesitan de agua libre sobre la hoja. Una vez que ingresaron, se desarrollan intercelularmente a través de las células, son considerados patógenos endógenos, y solo van a ingresar a las células mediante austorios para poder alimentarse. En cuanto a los síntomas, los vamos a observar principalmente en la cara superior de la hoja o en la cara daxial. Se caracteriza por producir manchas cloróticas bien visibles que van a terminar disminuyendo esa área foliar, ya sea de manera directa, en este caso al ser algunas hortalizas, vamos a perder el órgano que se utiliza para comercializar, y en otros casos esa pérdida de área foliar termina resintiendo la producción, ya sea por menor producción de granos, en el caso de cultivos o algún otro órgano de interés. Al dar vuelta a la hoja, vamos a observar los signos. De modo grosero, podemos decir que esos signos son felpillas blanco-grisáceas que corresponden específicamente a esporangióforos con esporangios o zooesporangióforos con zooesporangio y zoóspora, dependiendo del género del cual estemos hablando. Acá vemos en aumento esa fructificación, entonces es el signo que por lo general y en la mayoría de los casos lo van a encontrar en el envés de la hoja, es decir, en la cara abaxial. Mencioné entonces que existen diferentes géneros involucrados dentro de los mildews. Vamos a detallar un poco esto. Dentro del orden Peronosporales encontramos la familia Peronosporáceas y allí tenemos los diferentes géneros involucrados. Por ejemplo, el género Peronóspora es importante porque en su especie manjúrica produce mildew en el cultivo de soja. Dentro del género Plasmopara encontramos la especie vitícola, que la vamos a ver a continuación, produce el mildew en el cultivo de vid. Bremia, en su especie Latuce, produce el mildew en el cultivo de lechuga. Peronosclerospora es un género muy importante, dentro del cual vamos a desarrollar la especie Sorgi, causal del mildew del sorgo. Y para finalizar, tenemos el género Escleróspora, causal del mildew en diferentes gramíneas, y el género Scleroptora, causal del mildew en diferentes cereales. Cada uno de esos géneros es posible identificarlos de acuerdo a lo que ustedes ya han visto en taxonomía, es decir, al crecimiento de ese esporangióforo o zooesporangióforo, ya sea si es de crecimiento definido, si es de crecimiento indefinido, y de acuerdo a cómo se ramifica. Entrando específicamente al mildew de la vid, vamos a desarrollar esta enfermedad. El agente causal, el organismo causal, es Plasmopara vitícola. Es una enfermedad muy importante, endémica de la vid, que produce muchísimas pérdidas económicas. En cuanto a los síntomas, vamos a observar inicialmente manchas dentro de la lámina de la hoja, de aspecto oleoso, aceitoso, que rápidamente se vuelven cloróticas y se diseminan por diferentes partes del tejido. Acá vemos en aumento esa mancha clorótica
dentro de la cual el tejido ha perdido esa funcionalidad, no está trabajando de manera normal. ¿Sí? Acá ya vamos a tener una pérdida en la producción de fotoasimilados porque ha mermado la fotosíntesis. Al dar vuelta esa hoja, vamos a encontrarnos lo típico de los mildius, es decir, los signos. Esa fluorescencia blanco-grisácea, que en este caso corresponde a zooesporangióforos con zooesporangio y zoóspora. Recuerden que Plasmopara se caracterizaba por producir zooesporangióforos característicos que ramificaban a 90 grados. Acá tenemos otra imagen más. Es importante destacar que Plasmopara no solo va a afectar a la hoja, sino que también puede afectar a los brotes, puede afectar a los zarcillos, puede afectar a tallos jóvenes, incluso hasta el escobajo en formación. Mientras más temprana sea la edad del huésped al ser afectado, mayores van a ser los perjuicios que va a traer. Continúa avanzando la enfermedad si las condiciones son las apropiadas. Esas manchas terminan uniéndose, terminan coalesciendo, de cloróticas pasan a necróticas y se termina produciendo la pérdida total de la lámina. Bien, vamos a ver ahora el ciclo de vida del mildiu de la vid, como para cerrar un poco y poder comprenderlo mejor. Este ciclo ustedes pueden iniciarlo de cualquier punto, no hace falta tener un punto especial. Al ser un ciclo no tiene un punto de inicio, ni siquiera un punto de fin. Pueden hacerlo desde donde mejor les convenga. Para ordenarnos, yo voy a arrancar por el inóculo inicial, ¿sí? Por la estructura invernante. Bien, en el caso del mildiu de la vid, esa óspora es la estructura invernante de resistencia, va a quedar en los restos vegetales, ya sea en los restos de hojas, en los restos de tallos, va a pasar las condiciones desfavorables de esa manera. Cuando empiezan las condiciones favorables, cuando la vida empieza a brotar y tenemos hojas, cuando tenemos temperaturas aproximadas entre 18 y 20 grados centígrados y alta humedad relativa, esa óspora va a germinar, va a producir un zooesporangióforo con un zooesporangio, y ese zooesporangio en su interior va a contener zoósporas. Por acción de la lluvia, del viento, esas zoósporas van a alcanzar las diferentes partes aéreas de la planta. Por eso les mencionaba hace un minuto que puede producir infección en la hoja, en los frutos, en las ramas jóvenes, en los zarcillos. Bien, esa zoóspora va a ingresar de forma activa a través de apresorios y va a ingresar por estomas. Una vez que ingresó, invade intercelularmente y se alimenta mediante austorio. En este momento es donde ustedes empiezan a percibir los síntomas, esas manchas cloróticas en la cara superior de la hoja. En el caso de las uvas, también puede afectarlas, puede afectar el racimo en su formación, puede afectar los frutos, haciendo que el ollejo sea más grueso. Incluso si lo agarra en estadios jóvenes, se puede perder completamente. Luego, en el envés de la hoja o en la cara abaxial, va a fructificar produciendo ese zooesporangióforo ramificado a 90 grados con zooesporangios. En cada extremo va a contener entre 2 y 3 zooesporangios con zoóspora en su interior. En este punto, que se produce la primer cosecha de inóculo, volvemos, ese inóculo que va a hacer, va a volver a reinfectar el cultivo. Ese esporangio va a contener zoósporas en su interior que van a ser liberadas y van a volver a producir infección. Por lo tanto, estamos en presencia de una enfermedad altamente policíclica, muy importante en el cultivo de vid. Cuando se terminan las condiciones favorables, va a ocurrir lo que conocemos como la fase sexual. Esos filamentos dentro de los tejidos vegetales de la vid van a diferenciar un ogonio y un anteridio, y luego de la reproducción vamos a obtener la óspora, que es la estructura invernante que va a permanecer en los restos vegetales hasta el próximo ciclo del cultivo. Esto es para ejemplificar la importancia de los mildius. A modo de ejemplo, en España tomaron la modalidad de premiar a la primer mancha que fuese descubierta en la temporada.
¿Para qué hacían esto? Es un sistema que les permitía entrar en alerta al resto de los productores para poder actuar de manera anticipada en la enfermedad y no llegar tarde. El premio no era menor, era de 500 euros para la primer mancha que fuese detectada y había premios secundarios para las manchas de las zonas de influencia. Bien, para cerrar con el milieu de la vid, tendríamos que hablar un poco de manejo. Con respecto al manejo de esta enfermedad, tengan en cuenta que si es inóculo, quedan los restos vegetales, lo primero que tenemos que hacer es manejar esos restos vegetales. Es decir, una buena medida de manejo es podas de saneamiento, eliminar las partes afectadas y retirar esos restos vegetales del monte frutal, porque si no estaríamos dejando el inóculo. Esta enfermedad también se utiliza la utilización de productos químicos, ya sea de carácter preventivo, cuando tenemos condiciones para que prospere la enfermedad, o de carácter curativo también. Es muy manejada a través de aplicaciones químicas, pero no es la única alternativa. También podemos plantear otras medidas culturales, además de la poda, como lo son plantar el viñedo en sentido de los vientos más comunes en la zona para favorecer la ventilación, siempre y cuando el mercado lo permite, elegir variedades que tengan mejor comportamiento al mildiu de la vid. También podemos mencionar que es muy importante hacer el seguimiento, hacer el monitoreo para poder detectar el momento justo para poder realizar una aplicación eficiente. Bien, también podemos mencionar otro mildiu a modo de ejemplo, el mildiu de la lechuga causado por Bremia latuce, que simplemente vamos a ver algunas imágenes, tiene para que vean que son los mismos síntomas. Inicia con manchas cloróticas que se transforman en necróticas, termina produciendo mucha necrosis y la muerte de la hoja, en este caso el órgano que se comercializa. Y en el en vez de la hoja vamos a observar esa felpilla blanco-grisácea correspondiente a esporangióforos con esporangios. Si hacemos un preparado de estas estructuras, de esta felpilla que tenemos acá y lo llevamos a microscopio de luz, ahí es donde vamos a observar los esporangióforos que van a terminar en ese esporangio en los extremos. Se caracterizaba porque la terminación termina en forma de platillo. Ese esporangióforo va a terminar en 3 o 4 estegrimas en forma de platillos y cada uno de los estegrimas va a contener un esporangio. Para ir finalizando con lo prometido, quería mostrarle algunas imágenes de otras enfermedades producidas por los Omicota, además de los mildiu que acabamos de ver. Específicamente, hago referencia a la enfermedad conocida como roya blanca, falsa roya o mal de tiza, en la cual encontramos diferentes géneros también. Dentro del orden albuginales encontramos la familia albugináceas y allí tenemos diferentes géneros. Albugo cándida causa roya blanca o falsa roya en diferentes brasicáceas. Pústula tragopogonis también produce esa falsa roya, pero en el cultivo de girasol. Sinónimo, albugo tragopogonis. Wilsoniana portulace también produce falsa roya, pero en una maleza conocida como, o en un género, perdón, cuyos integrantes algunas son malezas, conocido como portulaca. Bien, recuerden que estas no son royas verdaderas, ustedes aún no han visto royas verdaderas, son llamadas royas blancas, también falsas royas o mal de tiza, por la sintomatología y el signo que producen. En cuanto al síntoma, es muy parecido a lo que es mildiu a simple vista, produce manchas cloróticas en la superficie de la hoja, que al dar vuelta a la hoja coinciden esas manchas con los signos, ¿sí? Una eflorescencia blanquecina, pero no es igual que un mildiu. Ustedes esto ya lo han visto en taxonomía. Vamos a ver algunas imágenes. Esa eflorescencia, si la ampliamos, corresponde a esto. Es una pústula, una fructificación subepidérmica, en cuyo interior
se han desarrollado esporangióforos cortos, macizos, compactos, con esporangios en cadenas, que al estar maduros y en presencia de buena humedad, se rompen y quedan en libertad. En esta imagen ven cómo esa epidermis se ha roto y quedan en libertad todos los esporangios. Esto es lo que le da el nombre de roya blanca o falsa roya, o mal de tiza también, porque al tocarlo queda como un polvillo blanquecino en vez de la hoja. Esta es la maleza que les comentaba, su nombre es Portulaca oleracea y el nombre vulgar es verdolaga, y también es muy afectado por este mal de tiza. Por lo general está en el en vez de la hoja, pero si las condiciones son muy buenas, también puede fructificar en la cara superior. Es una enfermedad muy interesante porque es muy fácil hacer un preparado. Al hacer un preparado y llevarlo al microscopio óptico, vamos a observar esto que tenemos acá. Estos son los esporangióforos que les mencionaba, o zooesporangióforos, porque en su interior contienen zoóspora en el caso del género Albugo, que están diferenciados en cadenas, son hialinos, es decir, blanquecinos, ovoides, y están conectados a través de una célula denominada célula suspensora. Esa célula, ¿qué va a hacer? Ante presencia de alta humedad relativa, aumenta su tamaño, se hincha, hace presión bajo la epidermis desde su huésped de la hoja, y es la que permite que se rompa hacia afuera y quede en libertad. Bien, esto sería todo. No quería dejar pasar la oportunidad de mostrar esta enfermedad. Es interesante, aparece mucho a campo, la van a encontrar, y está bueno que la reconozcan y sepan cuál es.